Hoy vamos a hablar de los aportes de la neurociencia al proceso educativo, es decir, qué puede la neurociencia aportar de forma fidedigna, con evidencia, como decíamos, qué cosas sí sabemos del cerebro en relación a los procesos de aprendizaje. Una cosa que sabemos seguro es que el cerebro es un sistema de redes. Y esto no es un dato menor, porque cuando hablamos de aprendizaje, lo que hablamos es de establecer y reforzar esas redes. Entonces, algunas veces los maestros cuentan que los chicos aprendieron mal y tuvieron que desaprender. Bueno, uno podría traducirlo a este, decir, son redes neurales que se fijaron incorrectamente, que después uno tiene que armar otra. Entonces, es importante tener en cuenta estos conceptos. Son conceptos muy generales de la neurociencia, pero este es el cerebro. El cerebro es un sistema de redes, más y mejores redes, redes más fortalecidas, son aprendizajes consolidados. Para cualquiera que hace ejercicio, cualquiera que entrena o que toca el piano, que toca el violino, que corre maratón o que hace pesas, sabe que la ejercitación, la práctica, la cosa repetitiva es fundamental, lo que uno llama el entrenamiento, es fundamental para este proceso. Entonces, la pregunta es, ¿no es lo mismo en un punto para el cerebro? Esto de establecer y reforzar redes neurales, ¿no se parece un poco? Y la respuesta es sí se parece un poco. A pesar de esto, algunos procesos que desde la neurociencia son bastante básicos en cuanto a la importancia que tienen, como la imitación, la corrección y la práctica, se convirtieron con el tiempo en una zona de conflicto en la pedagogía. A mediados del siglo pasado hay toda una corriente muy importante de todo lo que tiene que ver con el constructivismo en educación, que es fundamental y no es para desatender, pero un concepto fundamental en las ciencias no es ser fundamentalista. No todo se construye, ni todo se imita, no todo se corrige de una forma. Hay que tener más de una alternativa en los procesos educativos. Y una de estas ideas es, hay un estudio muy importante que cuenta que cuando hay algo que es totalmente nuevo para un chico, el aprendizaje, lo que se dice aprendizaje de nuevo, de cero, algo totalmente nuevo, es mejor la instrucción explícita y sistemática. Y que en cambio cuando ya hay algún concepto, entonces uno puede pensar en aprendizajes más de tipo constructivistas. Esto nos lleva a entender que hay que tener más recursos y que la imitación, por ejemplo, que es un recurso muy abandonado, dice, no, imitar, uno se imita, no, copia, pero no aprende. Imitar es muy complejo. Un robot que imite es un logro complejísimo en la inteligencia artificial, implica prácticamente todos los procesos cognitivos. No es, como diríamos, soplar y hacer botellas, es mucho más. Si yo le digo a alguien, ponga la palma de la mano hacia afuera, abra los dedos en 45 grados, haga un movimiento circular hacia afuera de 90 grados, es muy difícil, pero si yo le digo, hagan así, es mucho más fácil entender. Entonces yo puedo entender esto, después lo puedo separar en sus partes. Para algunas cosas la imitación es fundamental, pero hay dos conceptos mucho más importantes asociados, que es la corrección y la práctica. El trabajo por ejemplo, de prueba y error y todo en el aprendizaje es muy importante para algunas cosas, pero es muy importante que la corrección sea lo más cercana posible al proceso, porque si no el chico sigue practicando algo que es cerrado y eso se va consolidando. Entonces, la práctica asociada tiene que estar con la corrección. Es como dejar que un chico haga 2 más 2 5, 2 más 2 5, 2 más 2 5. Entonces viene el día siguiente, 2 más 2 5. No, es 4, pero se pasó toda la tarde practicando en la casa el 2 más 2 es 5. Entonces, esto nos lleva a otra cuestión, que la corrección, pero sobre todo la práctica, debe ser en el aula con el docente. Es el maestro el que tiene que estar ahí cuando el chico practica para trabajar esos procesos, para corregir, para enseñar, para que sea un trabajo de ida y vuelta, no la práctica solitaria. La práctica solitaria me sirve cuando yo ya aprendí, voy a practicar cómo tocar ciertos acordes en el piano o cómo hacer ciertos procesos matemáticos. Pero es muy importante entender que estos son procesos que tienen un rol muy importante y que no tienen que ser una zona de conflicto con el constructivismo. Hay que usar todo lo que sea útil, todo lo que tenga impacto, todo lo que sirva para el aprendizaje. Entonces, hay muchas cosas que sabemos y que nosotros decimos son hechas en las neurociencias. Uno es el más simple, que es que el cerebro es plástico.
Los seres humanos podemos aprender toda la vida y todos podemos aprender. Si no, pregúntenle a esta señora que a los 76 años se fue a la universidad. Qué orgullo, cosas para imitar. Pero uno puede aprender siempre. Es lo mismo para esta señora de 76 años ir primaria a la universidad que para su compañero de banco de la remera rosa que tiene 20. No, seguro que no. El cerebro no es idéntico a los 76 que a los 20 y a los 20 tiene una plasticidad distinta a los 76, pero siempre podemos aprender. Por eso tenemos que tener esta idea de que siempre podemos enseñarle a los chicos, de que todos pueden aprender, que simplemente es el trabajo del docente a ver cómo lo hacemos. Pero el cerebro es plástico, por eso la educación sirve a lo largo de la vida. Tenemos educación inicial, primaria, secundaria, educación para adultos y uno siempre puede aprender. Este es un concepto fundamental que parece una verdad demasiado simple, pero probablemente es la verdad más importante para tener en cuenta. Hay un concepto muy importante en neurociencias. Las neurociencias es un área enorme y hay partes que uno dice neurociencias básicas, cuestiones de biología. Esto es uno de esos, que es lo que se llama el ritmo circadiano o el reloj biológico. Los seres humanos tenemos un reloj biológico, nos despertamos a la mañana, nos acostamos a la tarde, etcétera, etcétera. Todos los que tenemos chicos, grandes ahora, niños ahora, los que tuvimos hermanos chiquititos, primos, sobrinos o que vive al lado nuestro una familia con un niño chiquito, sabemos que los bebés se despiertan al alba, no importa qué hora se acostaron, entre las 6 y las 7 de la mañana, nos vienen a golpear la puerta o a tirarse arriba de la cama o lloran desde la cuna, al grito de mamá es de día. Esto forma parte de, todos sabemos, ¿verdad? Los bebés se despiertan temprano, forma parte del reloj biológico del bebé. Ahora, esos mismos chicos, no otros, esos mismos chicos, 10, 12 años después, hay que entrar el domingo a las 3 de la tarde con un bombo y una zapatilla a los gritos o la trompeta, para que se despierten. Y no son otros chicos, son los mismos chicos. Es el mismo chico al que le cambió el reloj biológico. La pubertad, la pubertad se caracteriza por cambios hormonales. Estos cambios hormonales, entre otras cosas, producen cambios en este sistema. Y una de las cosas que producen es que para los púberes el momento de alerta máxima se corre al cerca de las 10 de la mañana. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que cuando yo llego a la mañana al colegio me encuentro con esto? No en primer grado, no en segundo, pero a partir de los 12 años aproximadamente me encuentro con esto. Y como decía una directora una vez en un colegio cuando estábamos dando una charla, me dice, pensar que yo les pongo química en la primera hora para que estén fresquitos. No, tenemos que entender que tenemos que operar sobre los horarios de clase teniendo en cuenta el reloj biológico de los chicos. Algunos colegios en algunos distritos, en algunos países, incluso han cambiado el horario en que los chicos entran al colegio. Entran en vez de las 7 o 7 y media u 8, que entran a las 9, y lograron cambios enormes en el rendimiento escolar, cambios que le cuestan años a un país lograr solamente con cambiar el horario de ingreso a la escuela secundaria y tenerlos en un horario en que estén despiertos. Esto no siempre es posible, porque los padres trabajan, porque son cuestiones que exceden a la escuela. Pero de vuelta, uno tiene que pensar pensamiento paralelo, tiene que pensar cómo hago para lograr esto. ¿Cómo hago, por ejemplo? Pongo en las primeras horas de clase gimnasia. El ejercicio físico libera endorfinas. Las endorfinas producen bienestar emocional, bienestar psicofísico. Promueven el bienestar, promueven el aprendizaje. Es todo un mismo concepto. Eso es usar la neurociencia para mejorar la práctica. Puedo poner música, puedo poner drama, puedo poner arte, puedo poner teatro, puedo poner cualquier materia que tenga menos demanda cognitiva que matemática, física, química o biología, por ejemplo, y pongo estas después de las 10 de la mañana. Esta es una forma de usar el conocimiento de la neurociencia para mejorar el rendimiento cotidiano de mis alumnos sin hacer grandes cambios. No implica ni inversión económica, ni cambios de persona, ni formación docente, nada. Implica agarrar la grilla escolar. Y además tener en cuenta que una grilla como esta, que tiene tantas horas seguidas, no funciona. Nosotros tenemos que tener horarios más cortos, 45 minutos y algún ratito de recreo, y después otro momento y un ratito de recreo, compartimentar las tareas dentro de la clase en periodos más breves, donde haya un periodo donde los chicos más chiquitos habitualmente dibujan, los más grandes no dibujan, pero bueno, guardar una cosa, sacar otra, conversar con el amigo de un tema, algo que me permita
bajar y volver a subir los niveles de atención, los niveles de demanda. Pero esto es neurociencia básica aplicada a educación. Sabemos muchísimo sobre el bilingüismo, pero de vuelta, la ciencia avanza, así como tenemos Newton y Einstein, tenemos en los estudios neurocientíficos muchos cambios en los últimos años y hay muchos estudios contemporáneos que están discutiendo algunos hallazgos neurocientíficos en el bilingüismo de hace 10 años. Yo voy a hablar de otras cosas, no de ventajas o no ventajas del bilingüismo, pero sí de cómo es el cerebro bilingüe, porque de esto lo podemos ver, lo hemos visto y ahora sabemos. Entonces, la pregunta ¿es igual el cerebro de un bilingüe que de un no bilingüe? ¿Y da lo mismo cuando aprende esa segunda lengua? No. Los bilingües tempranos, es decir, aquel que aprende una segunda lengua y la aprende completamente, es decir, la habla como su primera lengua, antes de los 5 años, el cerebro procesa igual los dos idiomas. Por ejemplo, si uno aprendió castellano e inglés en simultáneo de muy chiquito, antes de los 5 años y habla los dos idiomas igual, el cerebro procesa el castellano y el inglés de la misma forma. Ahora, ¿qué pasa si yo aprendo después de ese periodo? ¿Qué pasa no con cómo lo hablo? ¿Qué pasa con mi cerebro? Bueno, ya cambia totalmente. Cuando lo aprendo después, cuando lo aprendo después de los 5 años, el cerebro lo procesa distinto. Tiene más activación bilateral, más frontal, pero sobre todo es más esfuerzo cognitivo. No es el mismo bilingüe que habla los dos idiomas con la misma naturalidad que el que lo aprendió después. Esto me dice que no vale después, no para nada. Esto lo que me está dando es información de que la edad impacta en el cerebro. Sabemos que impacta en el cerebro para el lenguaje, sabemos seguramente que va a impactar para otro montón de cosas. Entonces, una de las cosas que me dice es cuanto antes yo ponga el bilingüismo fuerte, más bilingüe va a ser el chico, no es que no va a aprender el idioma. Entonces la pregunta es, después de los 5 años, ¿no sirve? Sí, sí, sirve y yo lo puedo hacer, pero tengo que saber que cambia la organización neural si lo hago antes o después, no es lo mismo. Pero entonces, si yo quiero trabajar con dos idiomas tardíos, y si voy a incluir el segundo idioma más tardío, todos los estudios lo que dicen es que tengo que trabajar en lo que se llama contextos múltiples sistemáticos, es decir, no un ratito en el aula, sino por ejemplo en el colegio en todos lados, durante toda la tarde, toda la mañana, esos son contextos múltiples, y de modo sistemático, que sea una cosa con mucha exposición y con una exposición extensiva e intensiva. Entonces, sobre el bilingüismo hay montones de estudios. Hay estudios que dicen que promueve mejores relaciones sociales, que es un protector cerebral. Hay montones de cosas, pero muchos de esos artículos están en revisión algunos. Vale la pena seguirlos, es información a tener en cuenta. Sabemos que el bilingüismo, más allá del cerebro, es una ventaja en el momento de trabajar, y ahora lo vamos a ver en la finalización de esta charla, pero la mayoría de nuestros jóvenes van a vivir probablemente en países distintos de donde se criaron y es importante que manejen otros idiomas. Hay un tema sobre el que sabemos muchísimo y es la relación del lenguaje con el aprendizaje. Pero sobre todo sabemos que los trastornos del lenguaje impactan en todos los dominios observables del desarrollo infantil. Pensemos en una chiquita que está en sala de 5. Si no se integra, las maestras ven que no se integra, que no juega con los compañeros, o que no sigue las consignas de los docentes, y la maestra dice, no entiendo por qué no sigue las consignas, o que no presta atención, o que no juega con los chicos. Muchas veces la causa de estas cuatro cosas es una dificultad del lenguaje. Un trastorno del lenguaje, si yo ahora estuviera dando la charla en ruso, no se integrarían entre ustedes si yo les digo que tienen que hacer algo, no seguirían mis consignas, probablemente ya estarían mirando la televisión o hubieran apagado la charla, y si tuvieran que jugar algo no sabrían a qué. Entonces los chicos que tienen un trastorno del lenguaje no saben muchas veces qué les toca jugar, no saben qué consigna tienen que seguir. Entonces, los trastornos del lenguaje tienen una prevalencia altísima en la infancia, se calcula que es el 7% de la población infantil, es un área muy importante de estudio en la neurociencia y sabemos que el impacto en el aprendizaje es altísimo. De hecho, sabemos que la relación entre cómo habla un chico a los 4 y a los 6, ahora lo vamos a ver, tiene un impacto directo en cómo va a leer.
ni más ni menos que en la lectura, proceso fundamental de todo el sistema escolar, proceso fundamental para un ciudadano completo. Entonces, es muy importante tener en cuenta una serie de cosas que nos llevan incluso a la educación inicial. Los últimos estudios que hubo durante los últimos 10 años en lo que se llama School Readiness o cómo están listos los chicos para el aprendizaje, se hizo estudios en muchísimas partes del mundo muy distintos, estudios muy importantes del Banco Mundial, de UNICEF, etcétera, etcétera. Y la pregunta era, ¿se puede saber en sala de 5, es decir, en el preescolar, cómo le va a ir un chico a lo largo del colegio a nivel académico, de aprendizajes, cómo van a ser sus aprendizajes a lo largo de su trayectoria escolar? Con la idea de que si yo puedo saber en sala de 5, no es que voy a segregar ni voy a recortar, al contrario, voy a poder trabajar con todos esos dominios, esas habilidades que van a beneficiarlos a largo plazo. Se hizo estudios en todas partes del mundo con resultados indiscutibles, con resultados importantísimos que dicen básicamente que es el conocimiento de las letras y ciertos conocimientos básicos del cálculo, la magnitud, entender dónde en esos grupos de puntos hay más, conocer los números, entender si yo tengo, dónde tengo más acá o acá, eso es más fácil, pero no es lo mismo dónde tengo más así, así. Entonces, lo que se llama la noción de magnitud y el conocimiento de las letras y los números, es decir, básicamente todo lo que tiene que ver con la prematemática y la prelectura, y en mucha menor medida cuestiones atencionales, determinan cómo le va a ir a un chico a largo plazo en la escuela. Esto no es un dato menor, porque esto lo que me dice es, sobre esto tengo que trabajar en educación inicial. Si yo puedo mejorar las habilidades generales de lenguaje y de precálculo en todos los niños en sala de 5, voy a tener un grupo mucho mejor formado para la educación formal de la primaria, con lo cual mejoro los aprendizajes y las trayectorias de todos los chicos. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Y tener en cuenta que esto se relaciona de forma muy directa con los trastornos del aprendizaje. La neurociencia tiene mucha información, muchas teorías y mucha evidencia acerca de cuál es la prevalencia de los trastornos de aprendizaje y cuáles son los trastornos de aprendizaje. La prevalencia es altísima, como ven acá, entre el 7 y el 15% de la población tiene trastornos de aprendizaje. Y esto quiere decir que es un grupo de gente que tiene dificultades con esto que ven acá, con hablar, leer, escribir, sumar y restar. Esto es consenso mundial, salvo Inglaterra, que incluye la discapacidad intelectual en los trastornos de aprendizaje. Todos los demás, los trastornos de aprendizaje, con toda su variedad en la severidad, se caracterizan por esto. Y se caracterizan además por estas dos cuestiones que son fundamentales. Uno, son de origen neurobiológico. Los trastornos de aprendizaje no son porque la mamá no le lee o le lee, no son por violencia familiar, no son porque el maestro es bueno o es malo, no son por cuestiones escolares, no son por cuestiones medioambientales. Esas son cuestiones de la vida cotidiana que afectan el desarrollo escolar y que deben ser separados de un trastorno de aprendizaje. El trastorno de aprendizaje se caracteriza cuando los procesos para aprender están comprometidos y entonces no puedo aprender, no cuando tengo factores que afectan mi rendimiento, que eso cualquiera que tenga una situación traumática de estrés, que muere un familiar muy cercano, cualquier situación que afecta la vida de uno va a afectar mi desarrollo laboral. No por eso tengo un trastorno laboral, simplemente no puedo trabajar en condiciones durante ese periodo. Lo mismo le pasa a los chicos. La vida cotidiana de los chicos es la escuela en gran parte. Cualquier cosa que sucede va a afectar el desarrollo escolar. Pero hay que separar eso de trastornos de aprendizaje, porque si no, no me puedo ocupar bien de ninguno de los dos. Entonces, los trastornos de aprendizaje, por definición, son de origen neurobiológico y no se deben a la motivación. Entonces, teniendo esto en cuenta, el otro gran dato que tenemos es que de todos los trastornos del aprendizaje, del 100% de los chicos que tienen trastornos del aprendizaje, el 80% de los trastornos está basado en el lenguaje. Esto quiere decir que el 10% de la población tiene dislexia. Esto es un dato no menor, es una población enorme, es el trastorno del aprendizaje más prevalente.
De todos los trastornos de aprendizaje, el más prevalente es la dislexia. La dislexia, que ahora vamos a ver, que es una dificultad para aprender a leer. Luego le sigue la discalculia, la dificultad con el cálculo. Y finalmente la disgrafía, que es la dificultad con el dibujo de la letra. Sobre la disgrafía seguramente empiecen grandes discusiones, porque si yo digitalizo a un chico, le doy la computadora, una tablet, cualquier cosa para escribir teclado, la disgrafía desaparece. Pero no desaparece ni la dislexia ni la discalculia, con lo cual es posible que debamos rediscutir el concepto de disgrafía como trastorno de aprendizaje, no así la dislexia y la discalculia. Teniendo esto en cuenta, yo voy a dedicarme un ratito a la dislexia, que es un tema fundamental por la cantidad de alumnos, de chicos que tienen dislexia y porque es algo sobre lo que sabemos muchísimo. Pero sobre todo, hay muchas ideas sobre la dislexia que son muy incorrectas. Una es que los disléxicos son muy inteligentes, que todos los disléxicos son Einstein o Spielberg. No, primero suponemos que Einstein no tuvo dislexia, Spielberg parece que sí, pero uno conoce a los famosos, pero la población está llena de disléxicos desconocidos. Por definición, para tener dislexia, uno tiene que estar dentro de la media a nivel de coeficiente intelectual. Igual eso es una discusión contemporánea muy importante, pero no hay ninguna asociación entre inteligencia y dislexia. Entonces, ser disléxico no implica ser inteligente, ni muy, ni menos, ni nada. Significa simplemente ser disléxico. Se ubican en todo el espectro del desarrollo cognitivo. Mucha gente dice que era disléxica o que es disléxica porque escribe en espejo. Entonces, vamos a hacer una pequeña ejemplificación de qué quiere decir escribir en espejos. Yo tengo ahí, eso es una silla y eso es una letra E. Esto es una silla de costado, pero sigue siendo una silla. Esto sigue siendo una silla. Y esta E, cuando yo la roto, deja de ser una E. Entonces, para un chico, si la silla al revés es una silla, ¿por qué la E al revés no es una E? Las letras y los números son los únicos objetos del universo que pierden su cualidad, dejan de ser lo que son cuando los roto en el espacio. Cualquier cosa del mundo es la misma. Yo me saco los anteojos y los pongo en cualquier posición y siguen siendo anteojos. Yo me muevo en cualquier posición y sigo siendo yo. Yo doy vuelta a la E y deja de ser una E. Esto se aprende cuando se aprende a leer y escribir. Se aprende con la direccionalidad. Se aprende que no da lo mismo para un lado o para el otro. Por eso la enseñanza sistemática y explícita. Esto no es una característica de la dislexia, esto es una característica de un chico que está en pleno proceso de alfabetización y después lo deja. Las características de la escritura del disléxico son muy distintas. Los disléxicos no escriben en espejo. Tampoco es cierto que los disléxicos son grandes artistas, ni que sus habilidades espaciales son maravillosas. En realidad los disléxicos son malos lectores, entonces comparados a ellos mismos son buenos dibujantes, buenos gimnastas, pero no necesariamente son el mejor dibujante de la clase, ni el mejor dibujante del colegio, ni nada. Que este señor haya sido un disléxico probablemente, no quiere decir que los disléxicos dibujen esto. Los disléxicos dibujan como dibujan y Picasso dibujó eso porque era Picasso, no porque era disléxico. Otra gran idea dice que los disléxicos ven las palabras al revés. Los disléxicos no ven las palabras al revés. La mayoría de los disléxicos no es torpe. Los disléxicos son parte de la población normal y tienen las mismas dificultades que todos, pero además algunos tienen dificultades para leer. Simplemente eso. Lo único que los hace grupo es la dificultad para aprender a leer. Nada más que eso. Ninguna otra dificultad. Ninguna otra cosa los une como grupo. Entonces es muy importante entender esto. Esta es la definición de la Asociación Internacional de Dislexia, que dice que es un trastorno específico del aprendizaje, de origen neurobiológico, que se caracteriza por la dificultad en la lectura fluida y precisa, que es el resultado de un déficit en el componente fonológico del lenguaje. Es un trastorno de base lingüística. El lenguaje es algo que se desarrolla en la especie sin dificultades y sobre este desarrollo lingüístico se apoya el aprendizaje de la lectura. Como dice Stanislas Dehaene, la adquisición de la lectura es una actividad artificial y difícil, mientras que el lenguaje hablado llega espontáneamente a los chicos. O sea, hay que tener muy en cuenta esto. A leer se aprende.
pero la relación de cómo habla un niño a los 4 y cómo habla un niño a las 6 me determina en gran medida cómo va a leer a los 8. Este es un estudio muy importante que se hizo tomando un grupo de alumnos que tenían un trastorno del lenguaje a los 4 años. La mayoría de los niños no mejora su lenguaje al momento de inicio, al primer grado, es decir, cuando tienen 5 años y medio, solo un porcentaje menor, solo un 15% de los niños mejora su lenguaje, y el resto de los niños que ingresa a la primaria con niveles lingüísticos bajos, tienen niveles lectores bajos a los 8 años y medio. Estos son datos fundamentales que llevaron que ahora entre septiembre del 2016 y febrero del 2017, cuando se rediscutió la definición de trastornos del lenguaje y las características, parte de la definición dice que es un trastorno que tiene un impacto significativo en el progreso educativo. Y esto no es menor. Sabemos que los chicos que tienen un trastorno del lenguaje probablemente tendrán dificultades escolares a lo largo de su escuela. Esta gran parte será la dislexia, pero no es la única dificultad asociada. Como dice Stanislas Dehaene, yo vuelvo sobre esto, estos son datos fundamentales de la neurociencia para la educación. Él dice que exponer a las letras al niño no es suficiente, que hay que enseñar de modo explícito y sistemático las correspondencias entre las letras y los sonidos de las lenguas, que es lo que transforma nuestro cerebro lingüístico en un cerebro lector. Pero para eso yo tengo que trabajar lo que llamamos la correspondencia grafema-fonema. Este dibujo corresponde a la m de mamá, la m de m. Eso tengo que trabajarlo. Cuando yo trabajo esto y trabajo de manera explícita, lo que tengo es un mejor aprendizaje de la lectoescritura. Los niños aprenden mejor, más rápido, y el progreso a la comprensión lectora es mucho más fluido. Entonces, no da lo mismo como enseño a leer. Es totalmente distinto si yo hago un trabajo de enseñanza sistemática y explícita con correspondencia grafema-fonema que si yo hago un método global o un método más constructivista que no esté basado en las cuestiones de las correspondencias grafema-fonemas. Si yo hago esto, en los últimos libros de Stanislas Dehaene, hay un número que es muy importante, que él dice, ¿cuándo aprende un chico a leer si yo le enseño grafema-fonema? ¿Cuánto tarda? No más de 4 a 6 meses. Es decir, que un niño que empieza en marzo, primer grado, y hace marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, es decir, que un chico más o menos entre los 4 a los 6 meses del primer grado, si yo le enseñé, si yo hice un trabajo de alfabetización explícita y sistemática, aprendió a leer. Estos son números muy importantes que están asociados al rendimiento en la escolaridad a largo plazo. Cómo aprende un niño a leer es cómo va a seguir su escolarización, cómo va a poder leer para aprender luego de esto. Entonces, el desafío de la educación es enorme, que es educar a todos respetando las individualidades, pero con objetivos comunes que tienen que ver con los objetivos de la educación, los objetivos de la sociedad, objetivos a larguísimo plazo. Y entonces yo tengo que entender que todos los chicos, si yo quiero equidad educativa, yo necesito que todos los chicos sumen y resten, lean y escriban. No hay sistema educativo que pueda aspirar a la equidad educativa que no tenga esto en su base. Y su base es tanto como la educación inicial. Yo tengo que trabajar en educación inicial, en estos factores, para poder trabajar con esos chicos que llegan de familias tan distintas al sistema escolar, algunos con muchísima exposición previa, números y letras, y otros ninguna. Si yo trabajo esa diferencia en educación inicial y la voy cerrando y cada vez tengo menos diferencia, entonces voy a tener un sistema escolar mucho más equitativo, un sistema escolar mucho más justo para todos. Y entonces tengo que pensar también que los chicos que ingresen al colegio, que han entrado a la educación ahora, van a terminar en un momento que no tenemos ni idea cómo va a ser el mundo, no sabemos de qué van a trabajar, no sabemos cuáles van a ser las carreras ni trabajos del futuro y tenemos que pensar distinto. Tenemos que pensar cuáles son las competencias que van a necesitar esos chicos. Tenemos que pensar cuáles son las herramientas que van a necesitar para esas competencias. Los contenidos están en Google. ¿Cómo los buscan? ¿Cuáles son? ¿Cómo saben cuáles son? Tienen que tener perspectivas globales, porque
La gente, cada vez más los estudios dicen que solo el 20% de los jóvenes que ahora están en la escuela van a vivir y trabajar en el país donde nacieron. Son cifras enormes. Tenemos que pensar en eso. Tenemos que pensar que necesitamos una población donde trabajemos sobre la creatividad. Y la creatividad está asociada al concepto de imaginación, pero no es exactamente lo mismo. En educación usamos un concepto muy interesante que es una forma para solucionar un problema. Un problema que yo conozco, que no conozco, un problema, cualquier problema. ¿Cuál es la peor forma de pasear un perro? Ese es un problema para trabajar creatividad. Pero sabemos algo fundamental. La creatividad se enseña, se practica, que la creatividad depende del medio ambiente. Uno no nace creativo o no creativo. Uno no hereda la creatividad. La creatividad se aprende, se practica, se enseña, se promueve. La creatividad es algo que todos podemos tener. Entonces es fundamental. La pregunta es cómo hacerlo. Tenemos que poder trabajar y el concepto, hay estudios, hay lugares en el mundo que están dedicados a trabajar sobre creatividad y cómo promover la creatividad. Pero una de las cosas es, la creatividad, como decía Picasso, es que la inspiración me encuentre trabajando. La creatividad no es estar tirado así hasta que me vengan las ideas de por ahí arriba. La creatividad es el trabajo y está asociado al concepto de pensamiento crítico. Cuando yo tengo varias ideas, ¿cuál es la mejor? Eso es pensamiento crítico. ¿Cómo llevo a cabo algo? Es pensamiento crítico. ¿Cómo resuelvo un problema? Tengo varias formas de resolverlo. ¿Cuál es la mejor? ¿La mejor en función de qué? ¿Del tiempo? ¿Del espacio? ¿De qué? Entonces, la creatividad está asociada al pensamiento crítico y además a estos conceptos, la tenacidad, el esfuerzo, la dedicación, el trabajo y la perseverancia. Hay que trabajar en esa dirección con los chicos, en todo lo que tiene que ver con el concepto de que el esfuerzo, las cosas no salen la primera vez. Entonces hay que poder trabajar con esto, teniendo en cuenta que esa imagen se parece mucho al día que un chico va por primera vez a su colegio. No sabe a dónde va, es un ambiente desconocido, con gente, es realmente tirarse a ver si otro te ataja. Necesitamos que otro me ataje. Necesitamos seguridad y confianza en un ambiente, en un lugar donde alguien siempre va a estar ahí conmigo. Siempre me va a acompañar, pero sobre todo me va a acompañar positivamente. Entonces yo necesito esa cara en el aula. Y para eso necesito seguridad y confianza. Me puedo equivocar, no importa, pero me van a enseñar, me van a acompañar. Y finalmente, hay algunas cuestiones que están muy de moda, podríamos decir, y una tiene que ver con el diseño de las aulas. Pongo los bancos de frente, los pongo todos para adelante, en semicírculo, y esto está en general asociado al concepto de trabajo grupal. Entonces yo tengo que entender que si yo tengo las mesas puestas enfrentadas, es para trabajo grupal. Si yo tengo las mesas puestas enfrentadas y voy a enseñar un tema nuevo, tengo que moverlas. Y si no, tengo que dejar que los chicos hablen, porque tenerlos puestos en grupo para hablar y decirles silencio no es coherente y el sistema escolar tiene que ser coherente. Es muy importante entender esto. Entonces, la innovación de los espacios educativos es fundamental, pero de vuelta, yo tengo que pensar en objetivos. ¿Para qué lo cambio? Porque quiero que todos estén perfectos, todos para adelante. Quiero que trabajen grupos, todos en mesas. Cuanto más movible sea y menos fijo, más opciones me da. Y finalmente, y no por eso lo menos importante, probablemente lo más importante es la formación docente. La escuela necesita formación docente que tenga dos características. Tiene que ser la mejor formación posible. Tiene que ser docentes que sepan enseñar, que sepan neurociencias, que sepan teorías de pedagogía, que sepan desarrollo infantil, pero además que sepan una disciplina. El que enseña biología no enseña francés. Tiene que ser, además, uno tiene que tener su métier, su área. ¿Es fácil? No, es complejísimo, pero a esto es a lo que tenemos que aspirar. Y es un trabajo entre todos poder lograr esto para poder enseñarle a todos los chicos y no tener esta idea de que nuestro sistema educativo se parece a eso, donde un señor le dice a todos esos animales distintos, para una selección justa vamos a tomar el mismo examen, por favor trepe el árbol. Y donde la realidad es que la víbora, la foca se va a quedar abajo, el pescadito se va a quedar en la pecera, y muchas veces, ahí abajo dice nuestro sistema educativo, decía la injusticia del sistema educativo. Y la realidad es que no es tan así, es mucho menos cierto de lo que creemos.
porque si uno pretende llegar al aula y encontrarse con eso, no es cierto. Los chicos trepan el árbol. La realidad es que los chicos son distintos pero muy parecidos entre sí. Los chicos pueden trepar el árbol. De hecho, si yo entro a un aula y los veo, ¿puedo decir cuál es el pescadito y cuál es la foca ahí? ¿Cuál es el elefante? ¿Cuál es el mono que va a trepar el árbol? No, son todos chicos. Y esto es lo que nosotros llamamos un aula para la diversidad. Nosotros tenemos que tener un aula, tener en cuenta que los chicos se parecen, pero no son idénticos. Pero no son foca, pescado y elefante. Son niño, niño y niña. No hay especies distintas. Hay diversidad dentro de la especie humana, diversidad dentro de los seres humanos. Esa diversidad es enorme. Y algunas veces, como los trastornos de aprendizaje, es compleja para el que la lleva. Pero más allá del trastorno de aprendizaje, si yo los dejo de lado, igual es la diversidad. Entonces uno se pregunta, ¿qué hacemos con la diversidad? Cuando entro al aula y me encuentro con el distinto y veo el rojo ahí, ¿qué hago? Entonces digo, ¿qué hago? Bueno, una opción, somos todos rojos y anulo la diversidad. Lo que hizo una maestra un día con un chico que hacía movimientos raros con las manos. Y entonces, para que no sea distinto ni raro lo que él hacía, ella dijo un día, hoy vamos a hacer mundos con las manos. Y todos construyeron mundos con las manos. Desde ese día, nunca más lo que hizo este chico fue una dificultad, fue algo raro. Eran mundos con las manos. Me saco el sombrero a esa docente, a su nivel de creatividad. Pero tiene un problema. El concepto de diferente permanece, sigue siendo distinto. Entonces, no me sirve. Entonces, yo lo que necesito es entender que necesito buscar otra forma. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo digo, bueno, somos todos iguales? Esto es lo que le pasó a una señora cuya hija, que tiene síndrome de Down, iba a escuela común, y a las 2 semanas de estar en el colegio ya fue, le preguntó a la directora, ¿cómo está mi hija? La directora le dijo, espléndida, es igual a todos. Y la señora llegó a la casa y le dijo al marido, busquemos otro colegio, porque no se dieron cuenta que no es igual. Parecidos, pero no idénticos. Hay que poder entender las diferencias para trabajar con todos. Y entonces nosotros en neurociencia pensamos el mundo distinto. Pensamos al mundo un poco como estos niños, estas personas de colores, parecidas pero no idénticas. Y este es el concepto de la neurodiversidad o la heterogeneidad del aula. El aula es heterogénea en todas las partes del mundo, en todos los países del mundo, independientemente de las diferencias socioculturales, independientemente de las diferencias socioeconómicas, independientemente de la pobreza o la riqueza. La heterogeneidad es esta diversidad que nos hace humanos. Tenemos que entender esa diversidad, porque si no la entendemos, no podemos aspirar a esto, que es ambientes educativos únicos que reconozcan diferencias individuales. Pero tengo que conocer las diferencias. Y en esto es en lo que la neurociencia puede aportar. A entender las diferencias, a conocer las diferencias, para que cuando salgo al patio y me encuentro con estos niños y me pregunto, ¿quién necesita integración? ¿A quién tengo que ayudar? ¿A él que está en silla de ruedas? No, una rampa necesita. ¿A él que no se integra? ¿O al niño que está en la ronda y nunca me voy a dar cuenta que necesitaba algo de mí porque está en la ronda? Entonces, yo tengo que usar el conocimiento, usar la formación, y para esto la neurociencia puede aportar evidencia de prácticas, evidencia de funcionamiento del cerebro, evidencia de formas de aprendizaje, evidencias de formas en las que podemos mejorar las prácticas educativas, para que no me pase esto, que vaya un día a una cancha y me siento en la fila 20 a ver el partido y veo dos chicos que están filas adelante, y resulta que yo decido salir de la cancha antes de que termine el partido, y cuando me acerco hay tres chicos, no hay dos. Y hay uno que nunca vio el partido, pero yo tampoco lo vi. Y entonces el trabajo del docente, con amor y con información, con conocimiento, es repartir los recursos para que todos los chicos puedan ver el partido. Para esto necesito acercarme y mirar. Necesito amor, necesito conocimiento, necesito entender cómo es y necesito sobre todo estar dispuesto a mirar. Porque si no, hay dos chicos y el tercero nunca vio el partido. Entonces, yo puedo tener aulas, escuelas como la de ahí, la de arriba, que es una escuela finlandesa que es maravillosa. Puedo tener una escuela tradicional, puedo estar en una escuela rural. Donde esté, yo necesito conocimiento y amor. Yo necesito un docente que va a hacer la diferencia
y para que el docente pueda hacer la diferencia. Yo lo que necesito es que el docente sepa cómo operar, cómo hacer para mejorar la práctica educativa para todos sus alumnos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.